tardes, amados hermanos, queridos amigos, familia, feligreses y público que siguen por estos medios de comunicación social, estos mensajes que estoy llevando por estos 115 días de la escuela ministerial, hoy en estos 25 temas. Hoy estaremos hablando del tema 14, provocadores de un movimiento en su generación. Padre, hoy te pido, Señor, que vengas con tu poder, tu Espíritu Santo, y que tú puedas darnos a entender esta poderosa palabra, Señor, que la podamos internalizar, que la podamos atesorar, que la podamos poner en práctica, Señor, a nuestra familia, al ministerio. Y tu hermano, si estás pastoreando, esta palabra también es para ti, amado pastor. Padre, toma control de este mensaje, que sea tu Espíritu Santo ministrando en esta hora, en el nombre de Jesús HaMashiach. Amén. Amados, tema 14, hoy 26 de abril de 2025, provocadores de un avivamiento en su generación. Y está escrito en Isaías 64:1: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se oscureciese en los montes. Y en 2 Timoteo 1:6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Padres, ora, hijo, Dios te bendiga. Oscarcito, ¿cómo está eso ya? Ese río ya, mi Guayana Bella, mi hijo espiritual Oscar, hombre de Dios. Entonces, Padre, rompe los cielos, desciende a nuestra presencia, Padre Santo, y que tú avives el fuego y el don de Dios que está dentro de ti y de mí, amado hermano, en esta noche. Y que pondremos la mano y sanarán los enfermos. Impondremos las manos, Señor, y nuestras manos serán un poder, Señor, para poder demostrar, Señor, que el poder del Espíritu Santo está sobre nosotros, en el nombre de Jesús, Señor. Amado hermano, hay personas que en su generación han provocado vergüenza, deshonra, tristeza, decepción, rabia y deseos de venganza. Otros en ellos ha crecido la corrupción, la mala fama, la pobreza y enfermedades. Y otros, desperdicio, violencia, trauma y tragedias. Vuelvo a repetir, hay personas que en su generación han provocado vergüenza, deshonra, tristeza, decepción, rabia, deseos de venganza. Otros corruptos, malos, tienen mala fama, viven en la pobreza y llenos de enfermedades. Y otros desperdician su tiempo, traen violencia donde llegan. Son personas traumáticas en todos lados y traen tragedia dentro de la familia, dentro del ministerio, dentro de la política. Donde tú los pongas, hay ciertas personas que en su generación provocan todos estos males. Todo lo que ha provocado es negativo y malo, pero hoy yo quiero, a través de este hermoso mensaje, ministrar a todos mis hermanos y a mi propia vida, que a partir de hoy vamos a empezar a provocar un avivamiento espiritual, un rompimiento de cadenas y ligaduras, y que vamos a empezar a vivir el fuego del don de Dios en nosotros, en ti y en mí. Cuando los cielos son de bronce y la tierra de hierro, hay bloqueo, barreras, impedimentos, no hay lluvia, hay sequía, escasez. Pero cuando los cielos se rompen y Dios desciende sobre nosotros, entonces su presencia se impregnará en nosotros y habrá cambios en la atmósfera, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestro trabajo, hasta en el gobierno, y habrá un ambiente espiritual de gloria, Señor. Por eso, amados hermanos, tenemos que empezar a ser unos provocadores de avivamiento. Esos van a ser los hombres y las mujeres, tú y yo, que inconformes aún, que están agradecidas a Dios. Son los hombres y mujeres inconformes, pero aún estamos agradecidos a Dios por todas sus conquistas, pero sabemos que hay más. No somos gente perfecta, pero somos gente sincera, transparente y dispuesta a transformar todo aquello que nos dice la poderosa palabra de Dios. Cuando se levanta esta clase de personas, la presencia de Dios baja al lugar. La atmósfera espiritual de su territorio es transformada. La política será cambiada. La violencia será erradicada. La tierra será sanada y la economía será restaurada y las almas se convertirán al Señor. Y las iglesias serán multiplicadas sobrenaturalmente. Cuando provocamos un rompimiento, vamos a desatar un gran avivamiento en nosotros. Y está escrito en la poderosa palabra de Dios en la Biblia. Vamos a ver unos ejemplos de personas que provocaron un rompimiento en su generación. Vamos a hablar hoy, en esta hermosa tarde-noche, vamos a hablar de Farisara, hijo de Judá con Tamar. Representa esa generación que provoca rompimiento. Y está escrito en Génesis 38, 28 y 30.
Sucedió cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí salió su hermano. Y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Amados, hubo una gran agenda maligna en contra de la familia de Judá. Uno de sus hijos era maligno y Dios lo mató. El otro no quiso levantar descendencia a su hermano. Cuando mantenía relación sexual, él vertía el semen en el suelo, y esto desagradó a Dios, y él lo mató también. Ay, Señor. De manera inusual, Dios le volvió a dar a Judá 2 hijos. Este le puso un nombre muy profético: Fares y Sara. Fares significa el que abre brecha, alguien que provoca rompimiento, rompe bloqueo, que derriba argumentos. Del linaje de Fares vino Jesús, el Mesías. Sara significa brillo, resplandor, gloria. En resumen, para que se manifieste la gloria, el avivamiento, Fares tiene que romper y abrir brecha. Alguien dispuesto a provocar un rompimiento debe venir primero. Gedeón y los 300 hombres rompieron los 7 años de esclavitud que estaba sometiendo a Israel a las madianitas. Pero tuvieron que dar algunos pasos proféticos. Tuvieron que derribar el altar de Baal y el ídolo de acera de la casa de su padre. Tuvieron que construir un altar a Jehová. Tuvieron que sacrificar un toro de 7 años proclamando redención del pueblo. Tuvieron que romper el cántaro. Y tuvieron que levantar la antorcha encendida. Y tuvieron que gritar. Está escrito en Jueces 7:20. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron: por la espada de Jehová y de Gedeón. Para que tu luz y mi luz, amado hermano, necesitamos romper el cántaro, para que nuestra luz alumbre. Esto representa un quebrantamiento espiritual que debe haber en nosotros a partir de hoy. El ejército enemigo se confundió y salió huyendo y se mató entre sí. Dios dio gran victoria al pueblo de Israel por manos de Gedeón. Y en sus 300 hombres Dios liberó a Israel del yugo de los madianitas. María rompió el frasco de nardo puro y ungió los pies de Jesús. Trajo honra a Jesús. Esta acción se quedó para memoria de María. Cuando ella rompió el frasco, provocó un buen olor en el lugar de donde estaba. Moisés provocó un rompimiento en la esclavitud de Egipto, pero esto no ocurrió en su tiempo ni en su manera, sino en el tiempo de Dios. Y con su poder, Moisés a los 40 años quiso liberar a su pueblo con su brazo, su fuerza, y mató un egipcio, y tuvo que huir. Y a sus 80 años Dios se le aparece en la zarza ardiente y le habla, y lo envía a casa del faraón, y con mano fuerte y poderosa libera a su pueblo. Vamos a ver 4 cosas que sucedieron ahí. Dios rompió la soberbia y la dureza del corazón del faraón. Dios rompió las ligaduras de esclavitud de su pueblo. Dios pasó factura a todo Egipto y la destruyó. Dios entregó la riqueza, el oro, la plata, las piedras preciosas, lo mejor de Egipto en manos de su pueblo, y salió a Egipto con manos llenas. Por eso, que Dios está buscando en estos tiempos personas que en esta generación se levanten como un libertador, para que podamos liberar las almas de la esclavitud del pecado y llevarlos a la tierra de la promesa, llevarlos a que conozcan la eternidad en la Nueva Jerusalén. Jabes provocó un rompimiento de la miseria de su familia y ensanchó su territorio. Y en 1 Crónicas 4, 9, 10, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuatro días lucen en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Los pasos que dio Jabes para liberar a su familia y a su futuro, invocó a Dios. Por eso que hoy, amado hermano, debemos hacer cosas en nuestra vida, y la única manera de producir cambios y traer rompimientos es poder vivir y seguir viviendo bajo la presencia de Dios y siendo claro de todo lo que quiere nuestro Señor. Por eso que a partir de esta noche nosotros debemos empezar a pedir estas 4 cosas. La bendición, porque fue marcado por su madre al nacer, ella lo llamó de dolor.
Pidió que su territorio fuera ensanchado. Él estaba cansado de vivir limitado y con una cosecha limitada y sin aspiración del futuro. Él quería mejorar su calidad de vida. Pidió que la mano de Dios estuviera con él. Él sabía que era vivir bajo la mano de la orfandad, de la pobreza, de la opresión y de las limitaciones, y que a través de esas consecuencias conlleva al que vive de esta manera. Pidió que lo librara del mal. Él no quería ser dañado por el mal. Cuando el ciego de Jericó vino a la presencia de Jesús HaMashiach, el Eterno, él le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él solamente dijo, sin titubear: yo quiero ver, amado Padre. Jabe fue con claridad, pidiendo con entendimiento, y Dios le otorgó lo que pidió. Y está escrito en la poderosa palabra de Dios en la Biblia: pedís y no recibís porque pides mal. El que pide algo dudando es como las olas del mar, llevadas de un lado para el otro. No piense que el tal recibirá algo. Santiago 1, del 6 al 7. En esta hermosa tarde, noche, Dios está buscando hombres y mujeres que no estén levantándose de la familia, del ministerio, de los pastores, del trabajo, de la circunstancia. Él quiere que tú y yo que nos levantemos y que podamos librarnos de todos estos males y de la pobreza, de la miseria y la ruina, y de la escasez y de todo tipo de opresión. Nehemías provocó un rompimiento en la deshonra de su pueblo, restaurando los muros caídos. Allá habían pasado más de 70 años de los muros caídos y las puertas quemadas, y el pueblo regresaba del exilio babilónico. Pero la ciudad estaba totalmente destruida, sin protección. Los enemigos venían a la noche, robaban al pueblo, los tenían en zozobra. Nehemías hizo 5 cosas. Oró y ayunó e hizo duelo por su pueblo. Él no fue insensible al escuchar la noticia. Particularmente Nehemías estaba bien, vivía en el palacio real, pero la noticia de deshonra y sufrimiento de su pueblo le causó dolor y lo movió a orar y ayunar. Pidió a Dios que le concediera gracia delante del rey para ir a restaurar los muros de la ciudad, y Dios le concedió gracia. Lo envió además con todos los recursos necesarios. Nehemías, al llegar a Jerusalén, no fue un pantallero. Llegó en silencio, identificó y sacó un diagnóstico completo de la real situación de los muros. Dio una vuelta completa alrededor. Identificó todas las partes caídas y las puertas quemadas. Después él agarró con sabiduría, repartió el trabajo y el manejo de la organización y empezó a delegar por familias, y al cabo de 52 días logró la restauración total de los muros, que por más de 70 años estaban caídos. Por eso, amado hermano, él liberó al pueblo de la usura, de la opresión entre ellos mismos, y lo designó. Fue puesto por gobernador de su pueblo. Lo que no se hizo en 70 años, se hizo en 52 años. Yo no sé a quién le estoy hablando. Yo no sé a qué nación estoy hablando. Pero así va a pasar en muchas cosas. Dentro de tu vida, en la mía y en nuestro país. Por eso, amado hermano, grandes proyectos serán abortados si no hay alguien que le duela, que esté dispuesto a honrar, a ayunar, a renunciar, a pagar un precio para poder provocar un rompimiento. Cuando hoy deseas provocar un rompimiento espiritual en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros ministerios, en nuestras empresas, hoy nos pregunta el Señor: ¿qué vamos a hacer? Todos deseamos romper todas esas ataduras que hasta el día de hoy no han funcionado, ya sea dentro del matrimonio, el ministerio, dentro del mismo estado de gobierno. Por eso, amados hermanos, que mucha gente ve las necesidades, ve las afrentas, ve a los gigantes, ve las imposibilidades, incluso hablas de ellos, pero no decide levantarse para restaurar lo dañado y renovar lo envejecido. Necesitamos una generación de valientes en este tiempo, no hombres pendencieros callados, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo, que vemos la corrupción por todos lados, que vemos la maldad de muchos, y por miedo a hablar, que nos callen, entonces vivimos callados. Como dijo un hombre de Dios, el temor de un sabio es que se quede callado, y el temor de un pueblo es que se quede oprimido.
y que no se levante con poder y autoridad para poder transformar una nación, una ciudad, un pueblo, un estado. Pablo le dijo a Timoteo: avivar el fuego de donde Dios que está en ti. Pablo le dijo a Timoteo, vuelvo a repetir, que debía avivar el fuego del don de Dios que estaba en él. Vamos a ver tres enemigos que debe vencer para avivar el fuego y el don de Dios en nosotros. Primero, debemos vencer la indolencia y la indiferencia de lo que está pasando a nuestro alrededor. El dejar para mañana lo que debe hacer hoy. El ser insensible para una necesidad ajena. Segundo, debemos vencer la costumbre y las rutinas. El estar acostumbrado con la unción, con la vida litúrgica de la iglesia. Mosca con eso. Y debemos pensar a vencer la distracción. El andar distraído es lo principal, con mucho activismo pero poca adoración. Nosotros hoy, tú y yo, somos un altar y el fuego debe estar encendido. Y está escrito en Levítico 6, 11 al 13. Después se quitará su vestidura y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Por eso, amado hermano, tú y yo, a partir de hoy, debemos hacer tres cosas hacia el sacerdote para mantener el fuego avivado. Estas tres cosas hacían los sacerdotes para mantener el fuego avivado. Sacaba la ceniza opaca y apaga el fuego. La ceniza hoy simboliza la falta de perdón, el resentimiento, la intriga entre los hermanos, el chisme, la murmuración, dividirse, parcializarse en pleitos y contienda, pecado no confesado, no resuelto. Eso apaga el fuego, y el sacerdote debía remover diariamente la ceniza. 2. El sacerdote debía agregar leña cada mañana. La leña era un combustible natural para mantener el altar encendido. La leña representa hoy la lectura y la meditación diaria en palabra de Dios, en la poderosa palabra de Dios, que es un combustible espiritual. 3. El sacerdote debía acomodar el holocausto. Es la ofrenda, tu adoración, tu ayuno, tu meditación en la palabra y tu adoración en el altar. Los verdaderos provocadores de eventos son personas que están dispuestas a pagar un precio. A conquistar primero en el plano espiritual. La tierra está demandando en este tiempo que se levante una generación de hombres y mujeres que estén dispuestos a pagar el precio de la renuncia. El Señor está pidiendo en este tiempo a hombres y a mujeres a caminar una milla más, que no se cansen, que puedan invertir lo que sea necesario para que los cielos se rasguen sobre los rostros, sobre nosotros, y seamos visitados por un gran avivamiento de Dios, que el poder del Espíritu Santo caiga sobre nosotros y que nos dé ese espíritu de salvación, de milagro, y que toda clase de manifestaciones de Dios se puedan demostrar en nuestra geografía, en el altar, en el ministerio, en la iglesia, en la casa, en la empresa y en un gobierno. Debemos ser personas que deberemos provocar un rompimiento espiritual. Es aquella persona que tú y yo, que ya estamos cansados de la rutina y que estamos dispuestos a penetrar a una dimensión mayor. Por eso, amados hermanos, que los provocadores de avivamiento no esperan que sucedan las cosas. Ellos provocan que sucedan. La mujer del flujo de sangre tuvo una acción positiva, ir al encuentro con Jesús. Provocó que el flujo de sangre se estancara, que parara, Padre Santo. Fue a Jesús siendo nadie. Tocó en Jesús y se convirtió en alguien. Tocó en el sitio preciso y volvió a su casa siendo hija. Los 4 amigos del paralítico rompieron el techo para que su amigo recibiera el milagro. Intentaron entrar por la puerta, no pudieron. Buscaron una ventana, tampoco pudieron. Por la puerta trasera, no lo pudieron. Pero ellos agarraron y se metieron por el techo y provocaron que Cristo le hablara al paralítico, perdonara sus pecados y lo sanara de su parálisis. El que siembra provocará una cosecha.
El niño que sembró 5 panes y 2 peces provocó una gran multiplicación. 5,000 personas se alimentaron ese día, sin contar mujeres y niños. Y sobraron 12 cestas llenas de alimento. Por eso que a partir de esta hermosa tarde-noche, allá en Venezuela, en Denver y en el mundo, vamos a ver si hay actitudes que tenemos que empezar a practicar para poder provocar un avivamiento en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestras empresas, y donde Dios nos ponga. Tenemos que empezar a sentir hambre y sed por la presencia de Dios. Y está escrito en Salmo 63, 1 y 2. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Moisés ya había vivido grandes experiencias con Dios, pero él quería más. Él pidió ver a Dios. Hay más de Dios. Anhela y desea profundamente, amado hermano. Tú no puedes llevar a nadie a donde nunca has ido y no puedes dar lo que no tienes. Debemos empezar a reaccionar correctamente frente a la poderosa palabra de Dios. En Habacuc 3:2 está escrito: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc reaccionó a la palabra de Dios. Él dijo: he oído tu palabra y temí. Habacuc tuvo temor, respeto, reverencia para con la palabra de Dios. Hay personas que están jugando con la palabra en este tiempo y no la toman en serio. En Isaías 53:1 está escrito: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Por eso, amados, la palabra de Dios es para ser creída y aceptada. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y está escrito en Romanos 10:17. Por esta razón, al escuchar la poderosa palabra de Dios o una declaración profética, usted y yo debemos reaccionar correctamente a la palabra, obedecer y activarla. Levanta las manos, amado hermano, que yo quiero profetizar en esta noche que te empezará a ir muy bien y el mar se irá y que los cielos se abrirán sobre tu cabeza y tú comerás mejor de la tierra. Agarra esa palabra en esta hermosa noche. Los fariseos y saduceos escucharon a Jesús y cerraron su corazón y no permitieron que la palabra los transformara. Los alguaciles que iban a aprenderlo los alguaciles que iban a aprender a meter los precios, y al escuchar a Jesús dijeron: nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. El rey Ezequías anuló un decreto de muerte por Coró pidiendo misericordia. Nínive anuló un decreto de destrucción porque se arrepintieron frente al mensaje de Jonás. David, delante del profeta Natán, reconoció su pecado y Dios lo perdonó. Si en esta noche nosotros empezamos a resonar adecuadamente delante de la poderosa palabra, la empezamos a creer fervientemente, la obedecemos y la ponemos y la activamos, seremos un provocador de ese avivamiento que tanto tú y yo anhelamos en este tiempo. Debemos empezar a amar a las almas y sentir compasión por ellas. En San Mateo 9:36 está escrito: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Amado hermano, cuando tú amas lo que Dios amas, con esta actitud tú provocarás los cielos. Los recursos vendrán de manera sobrenatural. Poder para sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, se activará en ti y en mí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Todas las personas que han marcado la historia con un invento, una descubierta o algo trascendente, fueron personas apasionadas por lo que hacían. El hombre cubre multitudes de pecados. El amor cubre multitudes de pecados, En otras palabras, el amor provoca avivamiento. Debemos que empezar a volvernos a la oración con mucha intensidad. Y está escrito en Efesios 6:18. Orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración nos da autoridad, provoca avivamiento en nuestra propia vida y en nuestra familia y en nuestras iglesias.
No una oración piche, sin fuerza, sino una oración agresiva que rasca los cielos, que te traslada de lo natural a lo sobrenatural. Elías, en la cumbre del monte Carmelo, oró 7 veces y los cielos se rasgaron y vino una fuerte lluvia después de 3 años y medio de sequía. Debemos empezar a experimentar una profunda convicción del pecado. Está escrito en San Lucas 15, del 20 al 21. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El profeta Isaías vivió esta situación. La presencia de Dios provocará en nosotros el reconocimiento de nuestros pecados. Y en Isaías 6:1, 3 y 5, en el año que murió el rey Usías, vio yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Hermanos, es muy difícil señalar el pecado. Buenas noches, hijo. Es muy fácil señalar el pecado de los demás. En Isaías por 8 veces señaló el pecado de los demás. Él dijo: ay de ti. Pero la 9ª vez él dijo: ay de mí. No hay avivamiento sin confesión de pecados, sin un arrepentimiento genuino y sin un cambio de dirección. Muchas veces hacemos muchas cosas y pensamos que estamos agradando a Dios, y lo que estamos haciendo apenas es nuestra propia voluntad. Debemos empezar a ser sensibles a la voz del poder del Espíritu Santo. Y está escrito en Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amados hermanos, el Espíritu de Dios habla, el Espíritu de Dios guía, el Espíritu de Dios te va a dar poder. Pero al Espíritu Santo no le gusta nada de estas cosas. Muchas veces nosotros lo podemos contristar, resistir y apagar. Tú me dirás: pastor, ¿y cómo es eso? ¿Cómo yo puedo contristar al poder del Espíritu Santo? Fácil. Desobedeciendo su dirección, sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, amado hermano. Y viviendo en el pecado, en la mentira, en el odio, en la rabia, en la corrupción, en todos esos males que tanto nombro todos los días, con nombre que tienen: fornicación, adulterio, mentira, robo, manipulación, corrupción, tráfico de droga, venta de droga, consumo de todo tipo de vicios, gritería, maldicencia, vituperio, murmuración, odio, rabia, ira. Pastor, ¿y cómo lo podemos resistir? ¿Cómo lo resistes? Cuestionando su dirección, siempre queriendo hacer nuestra propia voluntad, y sacamos a Dios de la jugada. ¿Y cómo lo podemos apagar, pastor? No oyendo su voz, no leyendo la palabra, no doblando rodillas, no meditando sobre la palabra y no hablar de él a nadie. Teniendo oídos sordos. Con esta actitud, si usted se comporta así, usted apagará su voz y él no te hablará más. Fuerte, ¿no? Así, amado hermano, que si tú quieres tener éxito en el ministerio, en tu trabajo, en la empresa, en tu propia vida personal y en la familia, debes empezar a desarrollar la comunión con el poder del Espíritu Santo. Y está escrito en la poderosa palabra de Dios, en la Santa Escritura, la Biblia, en Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas que son necesarias. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió.
atentos. No todo el tiempo podemos estar abriendo la boca. Tenemos que ser apercibidos, atentos. Es cuando Dios te dirija y te diga, abre la boca. Si no, quédate callado. Y se lo mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Y eso está escrito en Hechos 16, de 6 al 7 y de 9 al 10. Por eso, amados hermanos, para esto debemos ser llenos del poder del Espíritu Santo, para que Él nos pueda guiar. Y con esa unción, nosotros podamos provocar un avivamiento a donde estemos. Porque es una gran locura, amado hermano, y una pretensión de nuestra parte querer hacer la obra de Dios con eficacia, dependiendo apenas de nuestras propias habilidades y capacidades humanas. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido el poder del Espíritu Santo. Amados, hoy el Señor Jesús nos dice que deberemos levantarnos como una generación que provoque rompimientos de los límites, que tenemos que empezar a romper todas esas barreras y bloqueos que hasta el día de hoy no han tenido paralizado, que debemos empezar a ensanchar nuestro territorio, nuestra familia, nuestros ministerios, nuestras empresas, que debemos penetrar en una dimensión de lo sobrenatural, porque Dios sabe que hay más de Dios para ti y para mí. Debemos empezar a estar agradecidos por todo lo que el Señor nos ha entregado, en lo mucho, en lo poco. Estar conforme y lleno de gratitud con lo que tenemos en este tiempo. Pero no podemos conformarnos solamente con eso. Debemos agigantar el paso. Debemos ser gente como tú y como yo, que tenemos que empezar a provocar cambios en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestros nietos, en la empresa, en el ministerio. Y en la política lo hace falta mucho en este tiempo, en la política de nuestra tierra. Y todo esto va a traer un gran avivamiento si hay hombres que empiecen a pelear esto, pero con el poder del Espíritu Santo. Ya no se trata de nuestra propia fuerza, nuestro propio conocimiento. Necesitamos ser investidos con el poder y la guía del poder del Espíritu Santo. Porque si no, todo va a ser con nuestra propia fuerza, nuestras propias ideas. Y nosotros creyendo que todo esto viene de Dios. Por eso, un avivamiento comienza cuando despertamos del sueño de la indiferencia, de la apatía y del conformismo. Por lo cual está escrito, despiértate, tú que duermes, amado hermano Mariano, y levántate de los muertos, y el mismo Cristo te alumbrará. Efesios 5:14. Por eso, amado hermano, a partir de esta noche, Señor, ayúdanos, Señor, a reconstruir el templo, Señor. Señor, el templo en los días de Ageo, Dios trajo un despertamiento triple. Dios despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador. También despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadaf, sacerdote. Y también despertó el espíritu de todo su pueblo. Y hoy el Señor va a despertar en ti, en mí, y nos va a levantar como provocadores de un avivamiento. Y lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Padre, gracias, Señor, por este hermoso mensaje, Señor. Sigue tomando dirección, Espíritu Santo, sobre nuestra vida, Señor. Oh, Jesús HaMashiach, Señor, que tanto te necesitamos, Señor. Oh, Padre de la gloria, Señor, ven sobre nosotros en esta hermosa noche, Señor. Aviva el fuego que hay en nosotros, Señor. A nosotros caminar, Señor, una milla más, Señor. Y ser provocadores, Señor, de aquellos, Señor, que tú estás pidiendo en esta generación, Señor. Ser hombres provocadores, Señor, de milagros, Señor. Que podamos poner nuestras manos, Señor, y sanar a los enfermos. Que todo lo que toque, Señor, se reproduzca al 100 por 1. Oh Padre de la gloria, Señor, oro por mis hermanos, Señor, de aquel lado de la pantalla, Señor.
Cuida su entrada y su salida, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste, arriba y abajo. Y que el ángel de Jehová esté sobre ellos, Señor. Cubriéndolos, Señor, y protegiéndolos de todo secuestro, de toda traición, Señor. De toda bala perdida, Señor. De todo tipo de robos, de accidentes en el carro, en el avión, en la bicicleta, a pie, Señor, en la patineta, en las motos y en cualquier, Señor, instrumento cuando salgan, Señor, a hacer sus cosas. Cada vez que salgan de su casa, al trabajo, salgan de la ciudad, en cualquier día, Señor, tú los lleves con bien, los lleves y los traigas. Señor, protégenos de todo tipo de enfermedades, Señor. Todo tipo de alergias, de bacterias, todo tipo de cáncer. Todo tipo, Señor, de ruina, de pobreza, Padre. Hoy venimos ante ti, Señor, clamando, suplicándote, Señor, que tú, ángel de Jehová, Señor, esté con nosotros cada día de nuestras vidas, Señor. Y que todo aquel que está pasando por momentos de aflicción, de dolor, de trauma, Señor, está pasando un luto por la muerte de un papá, una mamá, un hijo, un abuelo, un tío, de su esposo, de su esposa, de un rompimiento matrimonial, que tú puedas venir, Espíritu Santo, y que puedas sanar, Señor, su mente, su alma, Señor, y todo dolor. Hoy lo pedimos, Señor, unánimemente, Señor, unido a un solo Espíritu, Señor. Que venga tu gloria, Señor, que venga tu poder del Espíritu Santo y que tú nos sigas guiando a esa verdad y que nos empodere, Señor, para poder caminar en lo sobrenatural de Dios. Te lo pedimos, Señor, en esta noche, Señor. Guarda nuestra salida y nuestra llegada, Señor. Y que mañana y esta noche, Señor, si tú llegaras a venir a buscarnos, Señor, y partir de esta tierra, no borres nuestro nombre del libro de la vida. Acuérdate, Señor, que nosotros un día te confesamos y juramos servirte, Señor, hasta el final, Señor, hasta que tú vengas a buscarnos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús HaMashiach. Te amamos, te adoramos, te exaltamos, Padre Santo. Sin ti nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, Señor, he predicado y orado. Bendiciones, amado hermano. Que la paz de Cristo y el amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté sobre ti, sobre mí, ahora y para siempre. Amén. Chao, Gustavitos. Shalom. Bendiciones.